Bueno, antes del descansito para el café, pasamos al tercer ponente de esta primera parte de la tarde, Santos Mateu Rosselló, que hoy nos va a hablar de la batalla por los bienes culturales en una Cataluña en tiempos de guerra y revolución, la política patrimonial de la Generalitat Republicana. Santos Mateu Rosselló es historiador del arte, es profesor e investigador titular de la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña. Su investigación se ha centrado últimamente en la historia de la gestión del patrimonio artístico en Cataluña durante la Guerra Civil Española y la posguerra, publicando estudios sobre los procesos de confiscación, nacionalización y devolución de colecciones, como por ejemplo los de los condes de Bell-lloc o de la empresaria Tecla Sala, las exposiciones de arte medieval que la Generalitat Republicana organizó en 1937 en París y Maison Lafitte, o las primeras restituciones en época democrática de obras de arte depositadas durante la posguerra por el CDPAN franquista en el barcelonés Palacio Nacional de Montjuïc. Ha dedicado sus dos últimos libros, El Noé del Patrimonio Artístic Català, Joaquim Folch i Torres durante la Guerra Civil, y Joaquim Folch i Torres, Noves Visions, a una de las figuras clave del salvamento del patrimonio artístico en Cataluña. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, porque hablar de estos temas en el marco de una localidad tan simbólica como Guernica es un auténtico placer. Yo os voy a hablar del caso concreto de Cataluña y de la gestión del patrimonio artístico, cultural en general, en el ámbito territorial de las cuatro provincias catalanas. Aquí podéis ver un poco el despliegue. Hay poco tiempo, queremos explicar muchas cosas, espero no recibir el papelito. Empezaré justificando por qué hablo de Cataluña. En el texto que entregaremos para su publicación ya me extenderé más. Consecuencias de la guerra y de la revolución que trae consigo, recuerdo las cuatro provincias catalanas, las principales acciones de salvaguardia, una de las principales acciones, que son dos exposiciones en París y Maison Lafitte, que es la batalla por el relato. Una cosa muy importante que los dos compañeros que me han precedido ya han mencionado para el caso en general de la República o de Euskadi, que son los protagonistas. Hablamos muchas veces de estos procesos de salvaguardia y a veces perdemos de vista que detrás hubo personas, algunas que tenían responsabilidades políticas, otras técnicas, pero hubo mucha gente que simplemente, o básicamente artistas, a veces se jugaron el pellejo por salvaguardar ese patrimonio que hoy en día estamos disfrutando nosotros. Y por último, una breve pincelada de en qué situación queda y qué es lo que hace ese DEPAN, ese Servicio del Patrimonio Artístico Nacional franquista, con el patrimonio que se encuentra en Cataluña. Como decía, esto es básicamente solo para enmarcar que en ese momento, después de la promulgación, el año 32, del Estatut de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, en el año 36, tiene competencias exclusivas sobre toda la que es la gestión del patrimonio artístico, bellas artes, archivos, documentos. Gracias al despliegue de ese Estatut de Cataluña, el año 34 se promulgan dos leyes, una que organiza todos los servicios que tienen que hacerse cargo de esa gestión patrimonial y otra que es una ley propia de patrimonio, que es las que se acabarán desplegando en el año 36, cuando de manera urgente haya que proceder a todas esas políticas de salvaguardia. Arturo ya lo ha comentado antes. En el caso de Cataluña, inmediatamente después del alzamiento militar hay una revolución social en la que hubo destrucción de patrimonio. En el caso de Cataluña, básicamente de época moderna, y también hubo un expolio, robo de colecciones en manos privadas. Y luego
lo diré más adelante, ¿no? La Generalitat de Cataluña jamás ocultó que eso fue así. Y eso es importante en ese relato del que hablaré más adelante. Hubo destrucción tanto de patrimonio mueble como inmueble. Arturo en su presentación ha mostrado una imagen de Santa María del Mar de Barcelona, imaginería religiosa, sobre todo, como he dicho, básicamente de época barroca. Eso fue una realidad y en base a esa realidad la Generalitat de Cataluña, de una manera muy rápida, ya en julio del año 36, como decía antes, despliega esas dos leyes para hacer frente sobre todo a esos problemas de destrucción iconoclasta producidos en el contexto de esa revolución proletaria. Hay una incautación de edificios que, como el que veis aquí, que era un antiguo convento de clérigos del centro de Barcelona, se les coloca un cartel, no sé si lo veis bien en el exterior, que ya es interesante porque deja muy claro cuál es la retórica para intentar paralizar esas destrucciones, ¿no? Es un edificio que se incauta para ser patrimonio del pueblo. Entonces, hay muchos relatos que explican que ese fue el principal argumento para intentar y de hecho conseguir que se paralizasen esas destrucciones. Y en paralelo, aparte de esas incautaciones de patrimonio mueble, hubo también un importante despliegue, seguramente el más significativo, de salvaguarda de colecciones, tanto de las colecciones en manos públicas, como sobre todo y especialmente de patrimonio en manos de la Iglesia y de coleccionistas, que en el caso de Barcelona era un mundo muy importante en este sentido. He hecho una presentación muy visual y iré explicando en paralelo de todo este proceso algunas de estas fotografías. Estuvieran los propietarios a favor o en contra de la incautación, la Generalitat, para salvaguardar ese patrimonio, lo incauta. Aquí ven un miliciano con una obra de una de esas colecciones, de la colección Mansana, y se decide en un primer momento localizar el primer gran depósito. Habrán muchísimos repartidos por todo el territorio catalán, pero en el caso de Barcelona, que es donde hubo un movimiento más importante, el edificio en el que se centralizó todo, y es esta la imagen que se ve aquí descargando obras procedentes de una de esas incautaciones, fue el Palau Nacional de Montjuïc, el Palacio Nacional de Montjuïc, que es la actual sede del Museo Nacional d'Art de Cataluña. Después de esa incautación, estamos hablando de miles de obras incautadas. Se procedió a una cosa muy importante, que era su registro. Muchas de esas obras llegaron a manos de la Generalitat sin saber la procedencia, y eso luego, cuando acaba la guerra, fue un problema, pero también es cierto que muchas de esas obras, objetos artísticos, llegaron a manos de la Generalitat con una trazabilidad perfecta. En esta imagen se puede ver a dos técnicos de los servicios patrimoniales de la Generalitat procediendo a ese proceso de registro. Se hizo para entender determinados materiales, como esto, que es simplemente una libreta, hay que entender la situación de urgencia en la que se realizó todo esto. Esto es el santo grial para lo que hemos investigado los temas de incautación, porque es el libro de registro de una parte, solo de una parte de las cosas que la Generalitat incautó. Aquí van recopilando las colecciones, no sé si se ve bien, se le otorgaba una numeración y en paralelo a esa numeración se identificaba la colección. Esa numeración iba ligada a una ficha, ahora veremos un ejemplo, y iba ligada obviamente a la propia pieza en la que se marcaba el objeto, con lo cual hoy en día, cuando sale al mercado una obra con determinadas numeraciones, la gente que nos dedicamos a la investigación en este área sabemos detectar perfectamente si formó parte de esas incautaciones
y a quién pertenecía. Como buen historiador del arte, a mí me gusta ver obras de arte, naturalmente, y me gusta no tocarlas, pero sí tenerlas muy cerca. Para explicar esto, yo me he traído una obra de arte de esa época que pasó por todo ese proceso que ahora a nivel teórico os voy a explicar. Obviamente no me podía traer nada grande, tampoco lo tengo, porque esto es mío. Es de esas fricadas que a veces hacemos los historiadores del arte, que nos gusta mucho nuestro trabajo. Es una miniatura. Es una miniatura, ahora la voy a pasar, para eso es lo que te necesito, Arturo, ahora me acercaré, y quiero que la veáis, que la toquéis, porque el valor de esto es el reverso, que cuando lo tengáis en las manos veréis que tiene un número, en este caso el 50.893. Esta obra formó parte de ese proceso. Esta obra pertenecía, y está ahí, a una colección de la familia Martí Garcés. Se conserva la ficha que la describe, y este era el proceso que permitía, bueno, si quieres pasarlo tú, pero me gustaría que la gente lo tocase. Cuidádmela como si fuera un bebé de 3 meses y luego quiero recuperarla. Es decir, se montó todo un sistema para tener, obviamente, controlado todo eso, que fue, como he dicho antes, una cantidad ingente de obras de arte que entraban en todos esos depósitos. Barcelona, a partir de un momento determinado, cuando avanza la guerra, sobre todo a finales del 36, empieza a ser una ciudad peligrosa por los bombardeos, sobre todo de los fascistas italianos. Y el gobierno de la Generalitat decide hacer un gran traslado a un lugar alejado de las grandes ciudades y cercano a la frontera, y ese lugar será la ciudad de Olot, que es una ciudad en la comarca de la Garrocha, en Girona, relativamente cercano a la frontera, y estas imágenes son el camino inverso a lo que hemos visto antes, ¿no? Ahora estamos viendo camiones que salen en una cantidad de convoyos importantes que circularon entre básicamente octubre y diciembre del año 36, y una imagen en la cual se puede ver una parte del itinerario que hicieron parte de todos esos camiones que llevaban esas obras hasta la ciudad de Olot. Y el gran depósito fue una iglesia, la iglesia de San Esteban, de San Esteve, que fue el principal depósito de la Generalitat a partir de finales del año 36. Ahí, como podéis ver, ocuparon toda la superficie de la iglesia. Hay fuentes bastante fiables de la época que hablan de que ahí se acumularon más de 1 millón de obras de arte y objetos artísticos. En la imagen de allí podéis ver parte de los ábsides de las pinturas románicas, por ejemplo, de la colección del Museo d'Art de Cataluña. Esa iglesia se dotó de un servicio de vigilancia armada, en este caso liderado por los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, y también un servicio de bomberos para asegurar la protección de todo ese patrimonio que, como he dicho antes, fue uno de los más importantes. En paralelo a todo ese proceso, en un momento determinado se considera, por 3 razones que luego explicaré, la necesidad de llevar parte del patrimonio catalán a tierras francesas, y eso tiene mucho que ver con eso que he titulado como la batalla por el relato, ¿no? Empiezan a haber voces a nivel internacional difundidas interesadamente por el bando franquista de una destrucción masiva del patrimonio en los territorios que se habían mantenido leales a la República, y la Generalitat plantea realizar una exposición en París, en el Jardin de Pomme, que era el museo especializado en escuelas extranjeras. Después de muchas negociaciones con el gobierno de la República, consigue
el Placet, pueden llevar esas obras allí y se celebra esa exposición de arte medieval catalán a principios del año 37, que tiene básicamente 3 objetivos. Uno, el cultural, que es alejar lo que era la crème de la crème del patrimonio medieval catalán de los peligros de la guerra. 2, una de tipo propagandístico, que era explicar a la comunidad internacional, sirviéndose de esas obras, de la política activa que había liderado la Generalitat en lo que respecta, lo que suponía la salvaguardia del patrimonio, y también uno de tipo político, que era mostrarse a la comunidad internacional como una nación independiente del resto de pueblos de la República, y eso tiene mucho que ver con el periodo artístico que se escoge, que es el arte medieval catalán, que está muy ligado al nacimiento de la nación catalana, etcétera, etcétera. Aquí veis imágenes del exterior del Jardin de Pont, un interior, es de ese tipo de exposiciones que, bueno, hasta ayer pensaba que jamás se iban a realizar, pero después de lo que nos pasó ayer, yo no sé ya si habría que ser tan tajante, ¿no? Pero vamos, supongo que me entendéis, es prácticamente imposible imaginarse el baldaquino de plata y el retablo de plata de la Catedral de Girona salir de la catedral para ir a una exposición temporal. Yo creo que es inimaginable, y eso pasó por culpa de la guerra civil el año 37. Es tal el éxito de esa exposición, que duró solo un mes, que el gobierno francés plantea al catalán de prorrogar la exposición, no en ese edificio, sino en una localidad cercana, Maisons Laffitte, está a media hora de París, y en un edificio tan emblemático como el Château de Maisons Laffitte. El gobierno de la Generalitat acepta encantado y se llevan las obras a ese edificio renacentista. Veis el exterior y el interior de una de las salas cuando estaba la exposición allí. El año 40, una persona vinculada al servicio franquista, José María Muguruza, hermano de Pedro Muguruza, comisario general de ese servicio que hemos nombrado tantas veces de patrimonio, dijo de esta exposición, en un proceso penal, dijo que era la manifestación más extraordinaria realizada por la propaganda roja en el extranjero. O sea, esa es la consideración que tenían, porque eran muy conscientes de que el objetivo de la Generalitat era ese que he comentado antes, ese triple objetivo. En paralelo a las exposiciones, que hablaban por sí solas, tuvieron su correspondiente catálogo, pero el Comisariado de Propaganda de la Generalitat editó este libro que hablaba de la política de salvamento que había emprendido la Generalitat de Cataluña, en una doble edición en francés y en inglés, lo que demuestra claramente cuál era el objetivo que perseguía esta publicación. Y en este libro, en esta publicación, se explica lo que ha pasado, ¿no? Después del golpe de Estado, el inicio de esa, en paralelo prácticamente, esa revolución social, y es ahí, por ejemplo, donde se reconoce que ha habido una destrucción patrimonial. En este caso, que es lo que he marcado aquí, se estima que se ha producido una pérdida del 5% del patrimonio. Tiene una cierta, y ya sabía que lo iba a recibir, tiene una cierta trampa porque solo habla del patrimonio medieval. Si ampliamos el zoom, hubo una destrucción mucho más importante, como he dicho antes, sobre todo de arte barroco. Pero bueno, ahí está, en una publicación propagandística, la Generalitat reconoce que ha habido una destrucción patrimonial. Otra de las publicaciones que se hizo es este libro, esta vez trilingüe. Primero se publicó en francés, luego en alemán y en inglés. Y de este libro dijo José María Muguruza: la obra más formidable de alta propaganda en contra de España. Un libro lujosamente editado que en su versión en francés
la prologó Cristian Cervós, hablando precisamente o intentando contrarrestar esas falsas noticias que los franquistas habían difundido por toda Europa y por todo el mundo de esa destrucción masiva de patrimonio. De ahí que José María Muguruza, que conocía muy bien todo lo que había hecho la Generalitat, catalogase a esta publicación de esa manera. Los protagonistas, de manera muy rápida. Aquí podría hablar, como Arturo, todos, podríamos hablar de muchas personas, pero yo lo que he decidido es hacer como grupos de personas que tuvieron responsabilidades políticas y favorecieron el despliegue normativo de esas leyes, de esos decretos de incautación, etcétera, etcétera, como por ejemplo el primero que tenéis aquí, que fue en el inicio de la guerra, fue el consejero de Cultura de la Generalitat, que era poeta, Ventura Gasol. Podría hablar de muchos más. Hablo del primer consejero de Cultura. Luego también hubo el grupo de los técnicos, la gente que trabajaba ya en el mundo del patrimonio, y obviamente, hablando de patrimonio artístico, la figura relevante fue Joaquín Folch i Torras, que era el director del Museo d'Art de Cataluña, el jefe de la sección de museos, quien lidera esas exposiciones en París, quien imagina y organiza y monta en París esas exposiciones. Y también luego hubo el grupo de las personas como Frederic Marès, el escultor Frederic Marès, que sin tener ninguna responsabilidad ni política ni técnica también dieron el do de pecho y en muchos casos se jugaron literalmente la vida. De hecho, en Cataluña mataron a 2 personas que estaban encargándose de la incautación de objetos en la zona colindante entre Lleida y Aragón. O sea, cuando hablamos de que se jugaba literalmente la vida, es que es cierto que se la jugaban. Y es mucho más complicado, intentaré en la publicación explicar mucho más detalles, ¿no? Hay una parte del patrimonio que va a Ginebra también, de patrimonio catalán que va a Ginebra, sin el plácet de la Generalitat de Cataluña, o sea que la cosa es mucho más compleja, pero la situación en Cataluña queda así, quedan todos los depósitos controlados, todo perfectamente registrado. ¿Cuál es la situación que se encuentra cuando acaba la guerra, el 1 de abril del 39, el nuevo Estado franquista? Se lo encuentra todo en manos de personas que habían pertenecido a los servicios patrimoniales, que les traspasan llaves y documentación, con las cuales empiezan el proceso de gestión de todo eso. Hay un grupo que los propietarios reclaman y el servicio franquista les devuelve sus obras. En el caso de Cataluña, a diferencia del de Euskadi, ahora se ha encontrado un fondo documental en un sitio que nadie sospechaba, el principal fondo documental del servicio franquista, y eso a los investigadores nos ha vuelto locos porque nos permite conocer mucho mejor, por ejemplo, la itinerancia de una de las principales colecciones en Cataluña, que era la colección Cambó. Aquí veis una de las actas en que el apoderado, Narcís de Carreras, que era su abogado, en nombre de Francesc Cambó, reclama en este caso una serie de obras, y Luis Monreal, que en aquel momento era el responsable del SDPAN en esta región de Cataluña, se las devuelve. Eso cuando se sabía a quién pertenecían. Cuando no se sabía a quién pertenecía o había dudas a quién pertenecía, las obras, muchísimas, quedaron en los almacenes sin asignar, y lo que hizo el servicio franquista fue eso que ha explicado también Arturo en otros territorios, que es el depósito en instituciones, organismos de todo tipo. En el caso de Cataluña hay depósitos a museos, como el Museo de Mataró, a universidades, a
a organizaciones como la Casa de los Navarros en Barcelona, o sea, cosas muy curiosas. Y una, por ejemplo, que estoy investigando ahora, es el depósito que hace el SDPAN a la Capitanía General de Baleares, en concreto al general Espinosa de los Monteros, que era el capitán general en aquel momento de las Baleares, el año 42, un depósito de 100 y pico obras y objetos, que ahora estoy intentando rastrear. Patrimonio Nacional me han dicho que no les consta que haya nada allí de lo que les he comentado, y me han derivado a la zona militar, que es donde posiblemente estén estos objetos. Yo no sabía que había una zona militar, a la descubierta hay una zona militar, y seguramente por el origen del depósito, que es directamente ese general al que se le cede para que decore, supongo que esa zona del Palacio de la Almudaina de Mallorca, pues ahí está la historia. Y ya para acabar, también hay casos que ya son públicos, de hecho, que demuestran que también hubo un expolio con luz y taquígrafos, podría decirse, ¿no? Este señor, que la foto me ha ido de perlas porque hace como que mira hacia otro lado, es el primer director en época franquista del Museo de Arqueología de Cataluña, Martín Almagro. Si hay algún arqueólogo en la sala, lo conocerá rápidamente. Primer director del Museo Arqueológico de Cataluña, rebautizado Museo Provincial Arqueológico de Barcelona, a partir del año 39. Y este señor, como director y con poder, obviamente, consiguió negar la devolución de objetos a sus legítimos propietarios. Y no estoy hablando de cualquier objeto, estoy hablando de las que hoy en día son dos de las piezas, uno es un conjunto, otro es una pieza, de las piezas más importantes de la colección del actual Museo de Arqueología de Cataluña, de su sede en Barcelona, que es el tesoro ibero de Tivissa, que es aquello que veis ahí arriba, que era de unos hermanos que lo compraron en los años 20 y a los que se les negó por activa y por pasiva la devolución. Y luego, un caso más curioso todavía, la llamada Dama Flavia, que es una cabeza de bronce procedente de Ampurias, que se le negó la devolución al conde de Güell. O sea, los otros eran una familia de la burguesía barcelonesa que seguramente no tendrían muchos contactos, pero el conde de Güell sí que tenía muchos contactos. Pues ni a esa persona Martín Almagro le devolvió. O sea que la investigación, al fin y al cabo, y es con lo que quería acabar, está permitiendo descubrir esos casos en los que sí que podemos hablar claramente de robo o expolio, y con el agravante que el museo actualmente no lo explica, que sería como el colofón perfecto para explicar que hay muchos museos e instituciones comprometidas con la memoria democrática, pero todavía hoy en día hay muchos que no lo están. Muchas gracias. Muy bien. Antes de pasar la palabra para las preguntas, yo ya me quedo con la curiosidad que nos cuentes un poco más sobre el objeto que has pasado por ahí, que todos hemos visto su numerito, ¿no? Y que nos vas a dejar ahí con... El objeto en cuestión explica... Explícanos por qué lo tienes tú. Bueno, ¿por qué lo tengo yo? Porque, por desgracia, tengo un buen amigo que está muy vinculado al mundo del anticuariado y del mercado del arte en Barcelona, y me ha inoculado un poco, dentro de mis posibilidades, la compra de cosas como estas. En el mercado de Barcelona, yo llevo rastreándolo unos cuantos años y continuamente están saliendo obras que tienen números que permiten vincularlo a todo ese proceso. Claro, aquí no he tenido tiempo, pero gracias a este número, que por ejemplo la colección Cambó, la mayoría se borró, pero muchas veces no se ha borrado, lo que permite no solo saber eso, sino si esta obra, por ejemplo, se movió del Palacio Nacional de Montjuïc a Olot, porque no todas las obras fueron, si luego fueron de Olot
a otros sitios, que también pasó, es decir, que permite, gracias simplemente a un número, poder hacer un rastreo mucho más fácil. Pero vaya, lo tengo, esto me costó 4 chavos, o sea que no es... Y pensé... ¿A quién le pertenece? No, es mío. Sí. Le pertenecía, le pertenecía a unos coleccionistas a los que la Generalitat incautó su colección, muy importante, muchísimos objetos, obras de arte, artes decorativas, mobiliario, y que luego el servicio franquista devolvió. O sea, esto pasó por todo ese proceso. Hay el acta de devolución ya en los años 40 y luego esa familia, pues ahora, esto lo tengo hace muchos años, los descendientes, que es lo que suele pasar, ¿no? Hay quien genera y hay quien luego se lo patea, ¿no? Pues los descendientes han vendido estas cosas y yo cuando lo vi, pues pensé que era perfecto como objeto, ¿no? Que permite tocar, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, muchas gracias, porque yo creo que, a todos nos ha encantado, ¿no? Esta sorpresa inesperada, ¿no? Y tener entre nuestras manos pues un objeto que tiene esa numeración y que piensas, madre mía, qué historia tendrá este objeto, ¿no? Y te puedes imaginar pues todo lo de que habéis estado hablando. Bueno, y no voy a ocupar yo el micrófono, vamos a pasar, si hay alguna pregunta antes del café. Bueno, pues yo te voy a hacer una. Francisco Javier ha comentado que en Euskadi todavía hay mucho por hacer, ¿no? Que no se ha hecho tanto y que todavía hay que indagar muchísimo. ¿Cómo es la situación en Cataluña hoy en día en estos temas? Se ha hecho mucho, queda mucho por hacer también. Las instituciones que llevan estos temas están trabajando en ello. Los jóvenes que están empezando en este mundo se están interesando por esta temática o no. Es una versión más optimista en el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña, desde el primer congreso de Arturo del 2010, que yo tuve la suerte de participar, el panorama ha cambiado a mejor de una manera radical. Cada vez hay más gente que está investigando el tema y además es lo que comentaba antes. Se ha encontrado el fondo documental del SEDEPAN, el principal fondo, con todas estas actas de reclamación y devolución, que era lo que de hecho faltaba para poder cerrar el círculo, ¿no? Porque yo había trabajado previamente alguna colección y me había quedado ahí, ¿no? Porque no había la documentación del SEDEPAN. Yo sabía, por ejemplo, en algún caso que he trabajado que se le había devuelto porque lo tenía o el museo en el que acabó o en la familia, pero claro, faltaba la documentación y ahora hemos encontrado la documentación. Y en el caso concreto de Cataluña también hay un proyecto de investigación ministerial que está intentando cuantificar el movimiento de obras que acabó beneficiando en esta primera fase museos públicos. Y se está cuantificando cuántas obras llegaron a determinados museos que no eran de ese museo, ¿no? Y bueno, si estáis por Barcelona, no voy a decir gran cosa, por no hacer spoiler, pero si estáis por Barcelona a partir de junio, de finales de junio, habrá una exposición en una institución barcelonesa que ha decidido cumplir con la Ley de Memoria Democrática y explicar un fondo que tienen procedente de esos depósitos franquistas. Una cosa en la que estamos involucrados el señor Colorado y yo. Hasta ahí puedo leer. Nos dejas con tantas ganas que hay que seguirle la pista a esto. Pues nada, es que ricasco, muchas gracias y nada, ahora tenemos como 20 minutitos para el café, que lo tenemos en la sala de al lado y bueno, estos suelen ser unos momentos bonitos para interactuar y hablar con la gente que igual desde el estrado te da corte a hablar.